Hola, soy Asael Contreras. Yo soy Dalina Flores. Y yo soy Alexis Ayala y acabas de entrar a la Taberna de Historias. A todas las personas sean bienvenidas a este episodio 6, el episodio de junio. Gracias a todas las personas que han estado escuchando los episodios anteriores, especialmente el de la cultura de la cancelación. Mi gratitud es gracias por no cancelarnos. Y desde el primer episodio hasta entonces hemos generado algunos comentarios, entonces no nos habíamos dado espacio para leerlos y quiero aprovechar este pequeño introducción, este pequeño espacio para pues leer algunos de los comentarios, ¿no? A ver, del primer episodio nos comentaron: como hija de padres divorciados, no conecté con el club de hijos de padres divorciados que mencionaste tú, Dalina, en el primer capítulo. Pienso que debería llamarse mejor el club de los hijos de padres divorciados que no querían que se divorciaran. Y luego en cada episodio, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero pongo encuestas para que las personas participen. Y en el segundo episodio quedó un empate entre las personas que votaron que prefieren los libros cortos con aquellos que prefieren los libros largos, ¿no? Después, en el episodio de la cancelación, nos pusieron que la verdad es que seguían leyendo autores cancelados. Porque pregunté, ¿sigues leyendo autores cancelados? La verdad, sí, lo siento, pero no. Y no me fijo en eso. Y el 66.7% de las personas dijo que sí seguía leyendo autores cancelados. Entonces, a lo mejor lo siguen leyendo bajo la mesa, ¿no? Después, Iracema nos dice que vota por el capítulo sobre mujeres, cuerpo y lo escatológico, que creo que deberíamos también hacerlo. Entonces, pues muchísimas gracias por sus comentarios. Más adelante vamos a seguir leyendo otros en siguientes episodios. Y no olviden pues seguir respondiendo, comentando y compartiendo los episodios. Y antes de iniciar con el tema, también quiero agregar que pues nos estamos renovando. La imagen que ven en el podcast pues es nueva, ya estamos los tres ahí y así como nos ven en esa imagen estamos en la vida real, la verdad. Ajá. Yo con la cheve acabada ya, sí. Con nuestra cervecita, nuestro vino, que realmente es café hoy. sí, pero es que a veces grabamos muy temprano y no podríamos darnos el lujo de tomar alcohol, siento yo. O sí, no lo sé. Pero bueno, este episodio parte de una pregunta y de una búsqueda que creo que es muy similar a todos los episodios anteriores. Siempre surgen los temas de qué podemos hablar, ¿no? Y empiezan los debates y la búsqueda de temas. Y que yo siento que pues siempre los episodios terminan dialogando, que tras behind the scenes veníamos hablando un poco de esto. Y debo confesar que eso me gusta, porque además los episodios pues están aquí y si hacemos referencias a otros episodios, pues puedes ir a escucharlos, o si ya los escuchaste, pues ir a refrescarte la memoria. Pero en fin, este episodio 6 surge de la pregunta por qué hay historias que se sienten escritas para el presente, aunque fueron publicadas hace décadas, ¿no? Entonces el episodio se titula Cuando la ficción se parece demasiado a la realidad. A ver, ¿quién quiere empezar? ¿Cómo quieren abordar este tema? Bueno, yo creo que el arte siempre se adelanta. Y cuando yo empecé a leer literatura, me parecía que había como una especie de mirada profética, casi mágica en los escritores, porque plantean historias que las lees 100 años después y siguen teniendo mucho sentido para ese contexto, ¿no? Pero cuando fue así como sorprendente para mí, voy a empezar a recomendar un libro que es muy popular, es uno de las 3 etapas del el teatro bajo la arena de García Lorca, que se llama La casa de Bernarda Alba. Y para mí me pareció súper profético lo que él plantea en este microuniverso de la casa de Bernarda Alba, que sabemos que es una matriarca rudísima, súper controladora, con una angustia por el qué dirán y la religión.
que encierra a sus hijas y cada una de estas hijas representa como a una célula del mundo cultural de su época, ¿no? Entonces, mientras Adela, que es la chiquita, la que tiene esperanza, la que quiere liberarse y ser ella misma, es reprimida de una manera violentísima que la lleva a... Bueno, no voy a spoilear, No, que la sí, lleva, ya. pero Y uno creo que tiene más todos de ya 100 años, sabemos. ¿no? Ya. Pero, no, es que tienen que leer La Casa de Bernarda Alba. la Tiene unos experiencia. diálogos impresionantes que revelan lo que estaba pasando y que después se volvió en una crisis en España cabroncísima, que fue la Guerra Civil Española, ¿no? Desde el 35 que García Lorca publicó esta obra de teatro, ya se vislumbraba cómo era una representación de toda la ebullición social, política que estaba pasando en España, ¿no? Que después dio lugar a esta represión de Franco y que controló. Franco es Bernarda Alba y de verdad léanlo, amigos historiadores, y contrasten cómo el discurso de Bernarda y todos los discursos, la Angustias, que era una seguidora súper mocha, representa también el poder de la iglesia y bueno, creo que eso se puede identificar muy, muy claramente, ¿no? Entonces, a mí sí me parece esta visión de los escritores como muy adelantada a su época y decía, ¿por qué? Y creo, poco a poco me he ido explicando o tratando de explicar esto, que no es que sean adivinos, porque yo antes sí pensaba eso, ¿no? Es mágico, es El oráculo. adivinación. No, creo que el escritor, como por formación, naturalmente observa con muchísima más profundidad todo, o sea, los hechos cotidianos, que finalmente esos hechos cotidianos detonan en problemas sociales mucho más grandes, ¿no? Entonces creo que tienen esta facultad de ver con detalle lo que a muchos se nos va y que después se transforma en ficción, a lo mejor ni siquiera voluntariamente. Entonces, bueno, eso es lo que yo creo y que sí, definitivamente la literatura está presente, aunque se haya escrito hace miles de años. ¿Y cómo, o sea, cómo fue tu... Me imagino que esto fue a nivel como político, social, ¿no? O sea, que tú lo viste reflejado cerca de donde tú estabas a un nivel como un poco más global. Pero en el tema íntimo, ¿qué lectura fue que tú dijiste, híjole, esto se parece a lo que yo estoy viviendo como en mi casa o con una amiga o con un amigo, ¿sabes? Porque yo creo que justo lo podemos llevar a temas globales, pero también a lo personal, ¿no? Porque yo recuerdo justo que uno de los libros en los que sentí que la ficción se parecía demasiado a la realidad que yo estaba viviendo y que tiene que ver con la búsqueda de una identidad, y que es un libro, es un bestseller de Benjamin Alire Sáenz, que se llama Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo. Y se parecía demasiado a mi realidad porque literalmente el personaje tiene hermanas gemelas, ¿no? O sea, yo tengo hermanas gemelas. Tiene un papá, que su papá es pues muy callado, no expresa mucho sus emociones. Tiene una mamá que pues lo quiere mucho, que lo defiende mucho. Y entonces yo decía, esto se parece mucho a mi familia, para no quemar a nadie. Esto se parece demasiado a mi familia, ¿no? Y entonces empecé, evidentemente, a extrapolar todas mis lecturas a todo lo global y lo mundial, que quizá a veces cuando empezamos como lectores no estamos buscando eso, ¿sabes? O sea, no estamos buscando como que se nos revele una suerte de futuro, sino como a veces lo hacemos por entretenimiento, a veces lo hacemos como para buscar respuestas, y luego justo cuando llegan esta clase de libros que son demasiado familiares con tu realidad, creo que son esos que destacan, ¿no? Y que quizá te vuelven un lector más... un lector que busca esas mismas realidades, ¿no? Empatizar y encontrar de alguna manera respuestas con aquellas cosas que está viviendo a nivel íntimo o a nivel global o social, ¿no? Ajá. Que va a ser una película, ¿no? Ah, ya fue. ¿Ya creo salió? que sí, ya salió y creo que como que no la estrenaron. Ah, caray. O sea, estuvo muy extraño, sí. No sé al final exactamente qué pasó con la película. No la he visto, de hecho. Ajá. Pero sí fue un libro que como que en cierto momento, cuando yo era booktuber, estaba en auge y todo el mundo hablaba de... sí, Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo, que creo que te lo regalé. Sí, me lo regalaste, justo iba a decir, pero me lo regalaste en inglés, inglés. Y entonces me cuesta mucho leer en inglés y creo que voy como en la página 30. Pero todos los Desde hace personajes 7 años, ¿sabes? son latinos, Más. ¿no? ¿Son latinos? Más de 7 años. Ajá, entonces de sí, repente entonces hablan... hay Spanglish. Sí, o bueno, okay. ajá. Ah, qué interesante. Sí, y hay mucho silencio. Y en
en ese periodo de mi vida, como que yo decía, yo no debo decir que me gustan los hombres, ¿no? Entonces había mucho silencio en esa represión, y de alguna manera lo sentí en el personaje, lo sentí en la familia, lo sentí, ¿sabes? Y creo que, pues justo esa ficción se parecía reflejarme, ¿no? Parecía ser un espejo de mi realidad. Yes. Es que creo que tiene que ver con la naturaleza, aunque Asa dice que no hay naturaleza, pero es una Claro que no. condición que tenemos los seres humanos, que siempre, creo que cuando la literatura realmente proyecta esa esencia, o no sé cómo llamarle, te identificas, ¿no? O sea, creo que todos nos hemos identificado con un personaje. Es que creo que esto a lo que hablas es lo que se dice tanto de lo humano, ¿no? Que de los griegos se habla de lo humano. Y justo a mí me parece que esa humanidad no es algo universal. No, o sea, depende muchísimo del contexto, de la cultura. Generalmente a lo que entendemos nosotros por humano es lo que occidentalmente se entiende por humano, ¿no? Ujú. Entonces, pues sí, o sea, más bien como quitar la idea de existe una esencia humana y existe algo a lo que todos respondemos universalmente, y empezar como a movernos hacia la pluralidad, ¿no? La posibilidad de la alteridad, ¿no? De lo otro, y que no sea como lo que es conmigo, ¿no? Tiene una base materialista, mi crítica no es como... o sea, no nada más lo odio por odiarlo, pero no viene a caso en No, este, no, en este justo asunto, ¿no? a partir de esto que dices, cuando yo era muy pequeña, estaba en secundaria, le fui a hacer una entrevista a José Agustín, creo que les he platicado al respecto, y le pregunté justo sobre eso, de qué pensaba él sobre si todos los seres humanos somos iguales o hay otros que no lo son. Y yo lo hacía un poco pensando en seres humanos horribles, ¿no? Que cometen crímenes, la. Y entonces él me dijo, es que todos somos iguales, porque todos somos diferentes. Y entonces nuestra capacidad de ser iguales, que cada quien es un universo, ¿no? Entonces creo que es esto lo que tú dices. Entonces justo yo hablo de esencias, ¿no? O sea, si quieres vamos a hablar de esencia, bueno, hay esencias humanas. Si queremos hablar de naturaleza, hay naturalezas humanas. Ese es mi punto, ¿no? Es una crítica materialista, no importa ahorita. Pero sí, el asunto es querer la ficción y la realidad, ¿no? Ese es el tema. Sí. Volvamos. Rebobina. No sé, a ver, yo había pensado como en... De hecho, apunté algo que no voy a recomendar aquí porque, es una tontería, pero Amigo, yo hablé de Aristóteles y Dante. o sea, es que es una tontería porque muevo toda la cuestión literaria hacia otra cosa que absolutamente no es literatura, ¿no? Entonces, pero justo ahorita que estaba hablando Dalí de cómo García Lorca profetizaba como el autoritarismo de Franco y el fascismo en España. Leí hace como 3 semanas este libro de Lenin que se llama El imperialismo, la fase superior del capitalismo, que lo escribió hace 100 años. Yo dije, Lenin está hablando de 2025, Ajá, ¿no? de lo O que sea, está pasando ese es el aquí. punto, ¿no? Y que claro, o sea, estos análisis políticos pues tienen precisamente una concepción de la historia, ¿no? Sin embargo, en la cuestión literaria sí creo que sí hay una mirada, ¿no? Mucho más minuciosa a la realidad, y también entonces hay un reconocimiento de patrones, hay hay un TikTok que se hizo viral, ¿no? Hace poco de una chava que decía, yo pensé que estudiar historia era como, ay, todo es padre y estudio, el archivo y todo, y dice, y ahora siempre estoy como, ¡las señales! ¡Las señales! Es ver cómo la historia vuelve como de manera cíclica a repetirse, ¿no? Siempre el eterno retorno, ¿no? Y sí, ¿no? En una cuestión literaria, pues claro que puedo identificar muchos libros que han profetizado de esta manera, ¿no? Han sido como oraculares para la realidad en la que estamos viendo. Entonces estaba pensando yo como qué libro en lo íntimo realmente me hizo como identificar cosas que yo vivía, hacía. La verdad es que ahorita no me viene ninguno a la cabeza así como puntualmente, porque lo que a mí me gustaba mucho leer más joven era como thrillers y como ciencia ficción, que bueno, la ciencia ficción a lo mejor sí, ¿no? Pero Pero siento que termina... Bueno, perdón que te interrumpa, pero sí. siento que termina también siendo relevante en algún sentido porque... O sea,
tú me cuentas que te gusta mucho o te gustaba mucho el Código Da Vinci, Sí, ¿no? Dan Brown. Y, Ajá. o sea, tu interés por la religión sigue estando presente, Justo ¿no? a eso iba. No, Tu o sea, interés por resolver de alguna manera el mundo ajá, sigue justo eso iba. No le quitas Justo tus ideas a Asa. Perdón, O sea, perdón. Lo conoces tan bien que le estás dando las respuestas. Exactamente eso iba, ¿no? Es como me gustaban mucho los thrillers y de repente me encontraban thrillers que tenían como este trasfondo religioso y de resolución de un misterio, de un arreglar el mundo. Y la verdad es que conectaba muchísimo con mi trasfondo religioso, ¿no? O sea, el Código Da Vinci, te digo que todavía lo leí el año pasado otra vez, ¿no? O sea, que no es bueno el libro, o sea, ya puedo verle todas las fallas que tiene, pero es una cosa muy entretenida, ¿no? Lo mismo con Ángeles y Demonios y Inferno, que aparte, ajá, retomaba Dante ahí. Supone que va a salir otro el próximo año de Dan Brown y Robert Langdon, que es el Wow. personaje del Código Da Vinci. Y pues sí, o sea, ese tipo de narrativas, de historias me atrapaban, ¿no? Cosas que tenían que ver con mis intereses, no más que con mi realidad, con la realidad con la que estaba viviendo, ¿no? Cómo me estaba desenvolviendo, que en mi familia o en la escuela, tal. Simplemente a través de mi interés por lo religioso en aquel momento, pues la conexión con eso era más fácil, ¿no? Y entonces era más posible introducirme en todo este mundo, ¿no? En todo este universo. Que uno de mis sueños de juventud siempre era como, quiero ir a Roma a visitar las iglesias Illuminati que dice Dan Brown que son Illuminati, ¿no? Que no es cierto, ¿verdad? Pero entonces sí, o sea, toda esa... toda la cuestión de las sociedades secretas y esa parte de... Ajá, bien conspiranoica ya, ¿no? Que está bien interesante, o sea, de verdad lo oculto, ¿no? Lo secreto me hace querer saberlo, ¿no? O sea, eso es algo que tengo yo, quiero saberlo, ¿no? No me importa qué tan horrible sea la verdad, quiero saber todo, ¿no? Sí, Entonces... Asa siempre llega hasta el último Ajá, hasta la última secreto. consecuencia. Ajá, Pero hasta el último. siento que también esa es una cosa de lo que hablamos un poco de las múltiples naturalezas humanas Ah, y muy bien, muy bien. esencias humanas. La curiosidad. Sí, extrema. o sea, siempre estamos buscando una respuesta. Por eso, de alguna manera, quizá pensamos en los libros como un espejo, un oráculo, cuando en realidad no son no son el propósito. El autor no va pensando de que, ay, sí, esto va a revelar el futuro. No, pero ¿sabes qué? El horizonte de expectativas, ¿no? Así, Ahorita que Asa dijo sobre esas búsquedas, cuando yo estaba en secundaria, leí Sinué, el egipcio, de Lobsang Rampa. Y les juro que yo juraba que iba a ser egiptóloga. Me preguntaban, ¿qué vas a estudiar? Yo voy a ser egiptóloga. Porque el universo de ese misterio que significaban las pirámides, las maldiciones famosas y, no sé, desenterrar tumbas, se me hizo como una obsesión bien padre cuando tenía esa curiosidad. Pero también he visto que hay libros que te revelan cosas de ti mismo y que lo sientes como espejos en la medida en que vas creciendo. Sí, claro. ¿No? Sí, sí, y sí. para mí el ejemplo más claro es La mujer rota de Simone de Beauvoir, que mientras no significó nada para mí, no me significó nada, pero cuando lo leí a los 40 años, yo lloraba por el nivel de identificación con el conflicto de la señora, ¿no? De que tienes un esposo con el que has vivido 30 años y él te pone el cuerno y no puedes dejarlo porque estás tan acostumbrado. Yo decía, cuando lo leí joven, decía que son cera, ya que lo mandé a volar. Y el hijo, que ellos eran comunistas y el hijo se hizo hipercapitalista, yo decía, ya, cancélalo y ya, cuando era joven. Pero cuando lo leí ya grande y siendo madre, Sí. dije, qué drama, qué horrible. Y Cuando me metí, experimentas ¿no? el mundo, ¿no? Ese Y nivel. eso me pasó también un poco con La mujer habitada, todavía cuando lo leí, que era revolucionaria y quería cambiar el mundo, pero también desde una postura privilegiada en una familia que te cuida mucho, pues era como, sí, yo soy esa personaje que se mete al mundo revolucionario nada más por pues no sé, ¿no? Por inercia, pero realmente no está viviendo. Y eso me ha causado muchos conflictos existenciales. A veces me siento muy como cuando eres alguien que dice mentiras. Ay, se me fue la ¿Mitómano? palabra. Mentiroso. No, como una simulación, pero no es simulación. Cuando pretendes. Poser. Ajá, poser es una buena No, palabra. Producción nos dijo poser. Como que no es legítimo. Como cuando me dicen, ay, qué padre tu blusa. Ay, ¿qué creen? Que ayer traía este vestido en el avión. Les voy a contar rápido una anécdota. Y había dos señorcitos, una señora y un señor al lado mío en el vuelo. Y entonces el señor me dice, disculpe, ¿de dónde es su vestuario? Está precioso. Y yo, es de Chiapas. Ay, qué lindo, no sé qué. Pero andaba enrebozada, con trenzas. Y entonces al ratito me dice la señora,
oye, ¿y hablas alguna lengua indígena? Ajá, y yo, no. Ay, es que allá se hablan tantas lenguas indígenas, por ejemplo, el zapoteco o el otomí. Yo, pues está un poco movida, señora, porque eso es en Oaxaca. Pero, hacia la izquierda un poquito. pero no. Entonces, bueno, ya cierro mi paréntesis. Pero sí creo que nos identificamos por las etapas de nuestra vida. También hay unas novelas, una es El informe preliminar sobre la existencia de los fantasmas, que justo la mamá del Gugu tenía una actitud tan maravillosa que yo decía, yo quiero ser la mamá del Gugu, cuando mi hija adolescente estaba dándome la misma lata que le daba el Gugu, ¿no? Entonces sí, dices, encuentras como un espejo que te revela cosas de ti mismo, pero creo que también podemos reconocer en muchas narrativas ya clásicas esta capacidad de reflejar lo que estamos viviendo. En Un mundo feliz, Huxley habla de esta dopamina, que no le llamaba dopamina, pero la droga soma, no me acuerdo cómo se llamaba, de la felicidad, ¿no? Entonces, olvídate del mundo, vamos a controlar el pensamiento y a controlar nuestras emociones, y el mundo está controlado para siempre, y es lo que están haciendo las redes sociales ahorita, ¿no? Y todos estos discursos. Entonces, no es exactamente equivalente, pero vemos cómo esta necesidad de seres humanos que se someten a una realidad terrible que no podemos ver porque la tenemos muy cerca, ¿no? A mí, o sea, hablando un poco también de eso, actualmente con la revolución de la inteligencia artificial siento que, o sea, Her ha estado sobre la mesa todo el tiempo, ¿no? La película esta de no recuerdo cómo se llama el director, pero bueno, Her, la película protagonizada por Joaquín Phoenix, que justo todos estamos enamorados de nuestra inteligencia artificial, ¿no? Y a mí me parece como, bueno, quizá si yo hubiera visto esa película cuando se estrenó me hubiera parecido muy lejana, ¿no? Pero ahora la siento tan cercana porque la manera en la que me he involucrado con el mundo está pues muy cercana a eso, ¿no? O sea, ya uso ChatGPT para, pues, no sé, para saber cómo respirar casi, Sí, que ¿no? te dé recomendaciones. Sí. Recomiéndame cómo respirar. Oye, me estoy ahogando, ¿qué hago, no? Era uno adentro o dos adentro y uno afuera. Inhalas en 4, sostienes en 7, exhalas en 6. Sí, entonces... Puede ser con albur o sin albur. ¡Qué grosero! A la larga te acostumbras. Sí. ¿Qué pelafustanes? Te estás vengando de hace rato. Sí. Porque no les voy a decir, Asa quería sentar cabeza. Entonces, bueno, mira. Fíjate que tengo un problema con... A ver, a lo mejor no tendríamos tanto, ¿no? Porque ChatGPT es precisamente una manifestación de una revolución industrial avanzada en la cual pues llegamos a desarrollar modelos de lenguaje grandes que podemos interactuar con ellos y que la percepción es la de una persona, ¿no? Estamos platicando con una persona, pero he leído mucho... O sea, bueno, de hecho va a ser mi tema de tesis ahora para la maestría, justo la inteligencia artificial y la literatura, la poesía. Y he estado pensando justo en gente que siempre había sido crítica de eso en mi contexto inmediato. Estas últimas 2 semanas me estaba diciendo como, oye, es que la probé para esto. Y yo decía, va a ser una tontería. Sí. Y sí es algo importante, ¿no? O sea, sí me dijo algo muy interesante y todo. Aparte de que, no sé si ya se han dado cuenta, si están usando alguna inteligencia artificial. Sobre todo creo que la más popular es ChatGPT, que no es la mejor, de hecho. Para constantemente está modificando sus tonos de voz, las palabras clave que utiliza para... Bueno, no, a lo mejor eso no lo pueden ver, pero, o sea, utiliza palabras clave que sabe que están enganchando su atención porque son intereses de ustedes, de nosotros. De repente, como justo le he estado preguntando mucho sobre cuestiones de poesía, de repente ya me pone, Asael, mi amigo del verso y la de no sé qué. Sí. Sí, no, entonces... No éramos tan íntimos. No, a mí me indigna. Así de que no te des estas confianzas conmigo. Ajá, que es el punto, ¿no? Ya se siente como una relación muy cercana, ¿no? Entonces estoy viendo que hay mucha gente que está tomando como una cuestión terapéutica ya incluso eso, ¿no? O sea, sí, es muchísima gente, ¿no? Que hace poquito
me dice un amigo de que no, es que estaba muy preocupado porque tuve un sueño y no sabía qué hacer y no sé, no me siento listo para regresar a terapia, pero le pregunté a ChatGPT y me dijo cosas bien interesantes y me sentí tan tranquilo toda la semana después de ¿Para eso. qué quieres al terapeuta? Ajá, exactamente, sale sobrando, ¿no? Si ChatGPT te dice lo que sin embargo, necesitas. sin embargo, lo que te dice ChatGPT es lo que quieres. ¿No? Ajá, Tú tienes la exacto. razón, claro que sí, estás en lo correcto, estás en lo correcto. Y estás tu en lo ¿Sabes correcto. terapeuta a veces no te dice lo que quieres, por eso te peleas Y con te él. Y vos te peleas con él, dejas de ir 3 meses. Porque estás haciendo berrinche. Pero porque bueno, te- la ficción. No, pero el punto era esta parte de las producciones con inteligencia artificial. Sigo siendo bastante crítico porque puedo notar cómo no están bien hechas, ¿no? Cómo están hechas de manera, ¿cómo decirla, no? Como... ¿Como acartonada? Sí, como... No, de hecho están perfectas. O sea, es el punto, le decía a Dali esta semana, ¿no? Como de... Perfectamente perfecto. No, o sea, no hay un rastro del error, que es algo muy humano. Que sí hay muchos patrones, ¿no? Y le decía a Dali que le voy a explicar para cuando sus alumnos le manden los ensayos con ChatGPT, que sea evidente el tipo de construcciones sintácticas que tiene ChatGPT, que generalmente es si no X, sino Y. Hace muchísimo eso, ¿no? No hacer tal cosa, sino tal cosa, ¿no? Y de todas las variantes que tenga de eso, precisamente pone un contraejemplo para después dar la opción correcta, ¿no? Ese tipo de situaciones que se repiten muchísimo, ¿no? Y que lo has estado Sí, que viendo parten de la muchísimo. lógica. Ajá, exactamente. Sí, exactamente. Son pensamientos lógicos que están endulzados un poquito con el estilo del autor, o sea, de tú que lo estás alimentando. Y entonces Ángel un amigo me mandó esta semana, hace como 2 semanas, un premio que vio en Facebook que era, haz un libro de poesía junto con una inteligencia artificial y pues vamos a premiarlo, vamos a publicarlo. Y me pareció bastante ridículo, ¿no? Pero no, ese es el Sí. punto, ¿no? Me pareció bastante ridículo esa como aproximación a ese mundo y entonces me voy a revisar cómo entienden estos primeros diseñadores computacionales en el siglo XX a las cuestiones de los algoritmos y de la tecnología, y uno de las personas que trabaja con Alan Turing en los 50s, en los 40s, lo primero que hace para, una vez que está funcionando su computadora, ahí en IBM, no sé dónde estaban, en la universidad, es un algoritmo de cartas de amor. Ujú. Entonces, lo primero que le da a la computadora para, como, a ver, vamos a Nutrirse. comprobar algo aquí, es una serie de palabras de las cuales se combinan de manera aleatoria con una estructura sintáctica previamente establecida, y entonces, cada vez que la corre, le da una carta de amor diferente. Entonces, esta intención como estética estaba desde la concepción de la literatura digital, ¿no? Lo que se llama ahora literatura digital, o literatura electrónica, pero actualmente está encontrando como precisamente mucha crítica a eso, ¿no? La computadora nunca podría hacer tal cosa de X, y yo siempre estoy pensando como, pero si nosotros la estamos haciendo, ¿no? Nosotros estamos dándole las palabras, las variaciones, ahí está el problema como de el plagio, ¿no? Y toda esa situación también, pero justo me parece que es algo que se viene repitiendo durante mucho tiempo y que llegamos a un punto en el cual está de manera accesible para todas las personas, ¿no? Porque antes tenías que saber cómo desarrollar este tipo de herramientas para poder darle el uso artístico que querías, ¿no? Ahora ya no. Ahora literalmente tienes un chatbot donde desde el celular ni siquiera tienes que escribir, puedes grabar el audio y decirle lo que quieres que haga y recibir una respuesta positiva, porque siempre responde de manera positiva ChatGPT, ¿no? Entonces, pues esa era como... Sí, eso es un riesgo, pero fíjate, Asa, que yo siempre digo que cualquier tecnología es una herramienta que nos puede ayudar muchísimo. Todo depende cómo la uses. Y un cuchillo es una maravilla porque nos permite romper lazos, partir comida, filetear la carne. Bueno, es una maravilla, pero ese cuchillo te puede llevar a matar a cualquier persona porque te da la gana, porque es un arma punzocortante que puede acabar con la vida de alguien. Obviamente tenemos miles de cuchillos y miles de opciones de cuchillos y las utilizas de muchas maneras, pero como seres humanos tenemos una formación que nos ha quitado lo salvaje y no
acuchillar al primero que te gana el estacionamiento en el súper. Estoy siendo sarcástica. Ajá. Y la tecnología, sea inteligencia artificial o sea lo que sea, podría ser muy útil si tienes un criterio que te lleve a utilizarla en beneficio de que las potencialidades humanas sean mucho más grandes o más asertivas o pero lo que estoy viendo con las nuevas generaciones es que se están perdiendo de una experiencia de desarrollar el pensamiento crítico a favor de hacer todo ya mecanizado a través de estas inteligencias, que les está quitando la oportunidad de formarse ética, incluso moralmente dentro de un contexto específico, para poder tomar las mejores decisiones, ¿no? El famoso discernimiento, que sí y que no. Y a mí me parece súper arriesgada esta realidad. Yo nada más quiero decir que no estoy haciendo una apología del uso de los sí. LLMs, ¿no? Para el arte sobre todo, ¿no? Que me parece el lado más problemático de donde se usa indiscriminadamente. Y que sí está habiendo estos artículos de investigación en los cuales están notando una disminución en la inteligencia de las personas o en la capacidad de pensar autónomamente, ¿no? Ya, esto que dice Alexis, ya le pregunto a ChatGPT cómo respirar. No es... Que es broma. Sí, no, claro, o sea, pero es una exageración, ¿no? Sobre Pero las finanzas. por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas, a lo mejor podríamos leer un libro todos de finanzas y platicar con un contador o con un financiero, pero pues eso requiere tiempo, requiere energía, requiere dinero. Mientras que el ChatGPT, me hago mi cuenta gratis, le vendo mis datos, me conoce por completo y me ofrece lo que quiera, pero pues ya, me lo dice en corto, ¿no? De hecho, le digo, resúmelo. Sí. ¿De qué me estás hablando? Un par de fotos. No, bullets. Sí. Ponme un bullet donde me diga específicamente. Sí. Entonces, sí ha habido como esta pérdida del pensamiento crítico, ¿no? Sobre todo cuando... de hecho, no sé si han visto o no sé si usan todavía Twitter, pero... Ha habido como un crecimiento de pensamiento reaccionario en Twitter, ¿no? Bien estúpido. Y el punto es que cada vez que alguien comenta algo, ya hasta es un meme que es @Grok. ¿Esto es cierto? ¿No? Ajá, ya no puedo ni siquiera yo ir a buscar. Si es verdad o no. Ajá, todavía, o sea, dijeras tú, no vas a ir a agarrar un libro, ¿no? Pero vas a Google, entras a una página, ves las fuentes, la bibliografía, algo. No, ya, Grok, ¿esto es cierto? Sí. Punto, ya. Ajá. Como el meme del canguro, ¿no? Que se super ándale, sí, se enojó toda la gente. Estaba indignado porque no dejaron pasar al canguro. Traía su boletito. Sí, y que era inteligencia artificial, ¿no? Y toda una ola de personas se dejó. Ajá. Nos dejamos llevar por la fotografía, ¿no? Que, no sé, a mí me da... O sea... De pronto me da un poco de terror pensar en el futuro, en este sentido, ¿no? Ay, yo caí con lo de los perros clavadistas. Yo dije, sí, perdónenme, es que era tan pero ya se da como 3 vueltas. Poniendo a entrenar a Toño. Ay, sí, qué feo caso. Sufrí mucho que no fuera verdad. Rompió mi corazón. Ajá. Pero es que de pronto también puede pasar con los libros, ¿no? De pronto también incluso, bueno, siento, y volviendo un poco al tema de el libro, ¿no? Que también buscamos eso, o sea, buscamos esas respuestas, ¿no? En todo. Entonces... A veces puede ser la Biblia, ¿no? De que la abro y lo primero que me diga ya claro. es está relacionado con mi realidad, ¿no? O a veces volteo una carta del tarot y lo que me diga ya está relacionado con mi realidad, ¿no? Entonces, o sea, como humanos de alguna manera queremos tener esa certeza que a mí me parece que no existe, ¿no? O sea, no... Sí, la vida es bastante incierta, ¿no? Y es verdad, ¿no? Esta parte en la que hay un crecimiento de una subjetividad súper individualizada en la cual el mundo gira en torno a mí, ¿no? Todo lo que pasa tiene que estar relacionado conmigo y entonces voy por el mundo viendo mensajes divinos, ¿no? Hay un resurgimiento del pensamiento mágico otra vez, ¿no? Una sociedad que 999. justo que estaba moviéndose hacia la secularización después del rompimiento que trae la posmodernidad y bueno, realmente la posmodernidad es resultado o más bien es cómo se entiende este rompimiento que se tiene con estas superestructuras ideológicas, con estas metanarrativas. Entonces quedamos en lo incierto y estamos buscando cualquier cosa que dé sentido, lo que los números mágicos, ¿no? Que los... otra vez, ¿no? El círculo. Sí. Las señales, ¿no? ¿Ves? Entonces, sí ha habido un resurgir del pensamiento mágico que, pues, yo creo que en cuanto a creencia individual está muy bien. Cada quien puede creer lo que se le pegue su regalada gana.
Pero en cuanto a la construcción de una comunidad, de una sociedad, a la preocupación por el otro, pues nos deja bien mal parados, ¿no? Todo lo que yo pienso tiene que estar impreso allá, ¿no? Y todo lo que yo pienso es completamente correcto y no puede estar equivocado en ningún sentido, de ninguna manera, ¿no? Cada vez más individualizada la manera en la que yo me acerco tanto a lo espiritual, como a lo social, como a lo artístico, Sí. que la creación de comunidades, aparte de que el capitalismo tardío nos tiene tan cansados como para que no podamos hacerlo, precisamente es una de las razones. Ajá. Que de pronto siento que nos lo brinda, ¿no? Nos ofrece cegarnos a Sí, propósito. claro. O sea, Sí, es sí, como... Sí, es que esa es la intención y va haciendo más decisiones que cohesión en algún punto para poder llegar a acuerdos, ¿no? Y el discurso científico hasta cierto punto, hasta mucho punto, es lo mismo, es una estandarización sistematizada de una visión del mundo. Y es autoritaria y es impositiva en Ajá. algunas ocasiones, ¿no? Claro que sí. Pero es tan subjetiva como cualquier otra creencia, que están menos integradas a como una normativa, ¿no? Que sí lo ha hecho la ciencia y en ese sentido se vuelve bien peligrosa. Bueno, vamos a decir que sí. No, es que sí. No, bueno, o sea, sí, o sea, entiendo justo tu punto y por eso digo que sí, ¿no? Sí creo que hay como una cuestión metodológica que nos puede aproximar a una cuestión consensual muchísimo más amplia que simplemente la subjetividad individual. pero más- podríamos llevar a esa sistematización otras creencias y otras formas de observar el mundo. Sí, a Nada lo más mejor, que no lo pero hemos no hecho. lo hemos hecho exactamente, ¿no? Es la que nos está ofreciendo esta oportunidad. Pero bueno, está bien, ¿no? Eso no lo discuto. Y el punto es, en cuanto a los libros y a la literatura que están reflejando un mundo y que están dando como una perspectiva real, siento que en los últimos, no sé, 10 años, en la literatura en Latinoamérica sobre todo, ha habido más una tendencia hacia esa subjetivación y hacia un realismo, ¿no? Hacia una cuestión que no está tratando de imaginar otra cosa, sino simplemente describiendo la actual. No sé si lo puedan notar, pero estos últimos libros que han sido muy sonados en México, en Latinoamérica, son precisamente libros que no están planteando alternativas, no están imaginando cosas diferentes a eso. Que no es que tengan la responsabilidad de hacerlo de entrada, ¿no? Pero me parece como una tendencia pues, válida de revisar, de criticar, ¿no? Incluso, sino están volviendo hacia lo familiar, constantemente hacia lo familiar, están volviendo hacia la hibridación genérica, pero hacia cuestiones de intimidad, ¿no? De diario, de epistolares, cosas que tienen que ver más conmigo y en cómo yo estoy inserto en este mundo del cual mi percepción subjetiva es lo único que tengo, ¿no? Y no es posible imaginar como otra manera de verlo, ¿no? Entonces, no sé, eso, no sé si me parezca preocupante, solamente es algo que noto, no sé cómo catalogarlo, pero sí, o sea, estoy viendo esta tendencia, está sucediendo de esta manera, no es que sea nuevo tampoco, también ha pasado antes, pero me pregunto, ¿no? ¿Por qué creen que esté pasando esta vuelta hacia lo íntimo? ¿Creen que nos hayan despojado de una individualidad o que más bien estemos hiperindividualizados, ¿no? Es el capitalismo que nos ha... No, de verdad. Muchas gracias de por verdad. escuchar el podcast. La conclusión a todo... Sí, conclusión, como siempre, no, de verdad, creo que sí es un riesgo muy, muy cabrón, esta perspectiva como unívoca de que lo que importa hacer es tú, ¿no? Estamos en el extremo del individualismo y el utilitarismo, justo porque las condiciones sociales no nos dejan ver más allá. Pero de verdad, no somos bacterias, o sea, bueno, no, necesitamos a los otros. Bueno, yo quería mencionar que, o sea, esto que de lo que tú hablas, Asa, a mí me parece sí peligroso, porque creo que justo, el arte en general, a través de la imaginación nos permite observar otros futuros y experimentarlos y tal, ¿no? Y siento que ahora que se está hablando desde la realidad y no a través de la imaginación, pues nos está de alguna manera como deteniendo a ver qué posibilidades o qué futuros hay ahora que tenemos estas herramientas como la inteligencia artificial tan a la mano, ¿no? Digo que quizá también ya hay clásicos que han hablado precisamente de cómo la tecnología y tal, llevada a un extremo, pues puede perjudicarnos, ¿no? Que creo que
termina siendo un poco la respuesta más sencilla, ¿no? Nos va a perjudicar, sí. O sea, se están viendo estudios, como lo mencionas también hace un momento, de que nos va a perjudicar, pero... Y también buscando de alguna manera respuestas, ¿no? Es como, ¿qué procede? Entonces, ¿qué sigue, no? ¿Qué hay? ¿Cómo se usa? ¿Cómo me acerco a estas herramientas? Y no porque realmente queramos dar una guía, ¿no? Sino porque todo está dialogando entre sí, ¿sabes? Sí. Creo. Sí, a mí me parece que en la literatura, justamente por eso es súper importante, porque te ofrece esta mirada especular, o no sé cómo llamarla, con la que puedes dialogar contigo mismo, porque te plantea preguntas sobre lo que está revelándote, ¿no? De una manera que te rompe la inercia, la comodidad, tu perspectiva. Yo creo que la literatura nos abre la mirada hacia otras posibilidades. Y una vez yo hablaba de esto, no sé si con ustedes, de que una vez propuse que era fundamental hacer talleres de lectura literaria para niños de clases muy privilegiadas, porque me parece peligrosísimo que no se den cuenta. Yo tengo estudiantes de universidades privadas que de pronto su mundo es un mundito, Centrito Valle, sí. ¿no? Y no han ido a Marco, que es el Museo de Arte Contemporáneo. O no han salido de su municipio, y nada más salen de su municipio cuando van al aeropuerto. Ajá, salen para eso, para ir al aeropuerto, ¿no? Y cuando descubren una realidad que está ahí atravesándonos a todos, es como muy ajena, no se sienten involucrados. Entonces creo que también la literatura te permite experimentar vicariamente emociones, relaciones, situaciones que te pueden cuestionar cómo estás viviendo, ¿no? Y creo que eso es fundamental para empezar a formar comunidades. Bueno, yo siento que posicionándome en ese lugar de privilegio, termina siendo bien inquietante. O sea, cuando yo me dé cuenta de esa realidad que está frente a mis ojos, bueno, que me pasó, ¿no? De alguna manera yo nací, entonces crecí. Así crecí y me morí. Siguiente crecí. y, o sea, empecé a ver el mundo y a experimentarlo y me asustó muchísimo, ¿no? Me pareció súper inquietante porque además también a través de la lectura empecé a ver lo problemático y lo complejo que era el modo de vida que teníamos muchas personas, y entonces me asustó, ¿no? Y me llevó a un lugar de oscuridad muy, muy fuerte, que entonces ya no supe cómo atravesar el mundo, ¿no? Cómo vivir el mundo. Y claro, o sea, a través del tiempo y de terapia he encontrado otras respuestas, ¿no? Y también de los libros, evidentemente, pero sí siento que termina siendo casi como una decisión, ¿no? No quiero ver eso porque sé lo que puede ocasionar, ¿no? Que sí, o sea, a ver, estas frases que han dicho tanto los escritores, ¿no? Que leer es vivir muchas vidas, ¿no? Y habitar muchos mundos, etcétera, ¿no? Y esto último que dices, otro libro no literario que leí la semana pasada, releí para un círculo de lectura, que es La pedagogía del oprimido de Freire. Freire dice ahí que, de hecho lo recomendamos, ¿no? En el capítulo de que leer cuando la vida te aplasta. Sí, sí. Ajá. Es que dice Freire ahí, ¿no? Que el oprimido que se da cuenta de su opresión está doblemente oprimido. Y se refiere precisamente a como cuando no sabes que estás oprimido, pues mínimo puedes como sedarte y seguir, ¿no? Pero una vez que te das cuenta de tu opresión, pues se vuelve mucho más aplastante eso, ¿no? Entonces justo es algo similar a lo que estás describiendo, porque es... pues yo una vez que entro a la lectura y a la literatura y me doy cuenta de estas realidades que yo no había percibido nunca, me siento en una posición de vulnerabilidad, ¿no? Me siento en una posición de ¿cómo? No. Yo. Es que tengo un tatuaje que dice vulnerable. Ajá. Me está describiendo. Okay. Continúa. Ajá. Entonces sí tiene como estos efectos. No, la literatura no es nada más entretenimiento y no es nada más formar pensamiento crítico. Realmente es insertar a las personas en un mundo que es plural y que nos posibilita de interactuar y de dialogar con otras realidades, ¿no? Con otras naturalezas y otras esencias, pero plural. Sí, plural. Entonces sí, esa como virtud de la literatura, pues me parece bastante
pues buena, me parece bastante, o sea, lo juzgo éticamente, ¿no? Moralmente, es buena, ¿no? Y que estoy pensando justo en a ver qué pasa cuando los libros que estoy leyendo no son de ficción, no son de la cuestión imaginativa o incluso la ficcionalización de la realidad, pero a través de este proceso de ficcionalización, como lo es, no sé si el ensayo o la poesía, ¿no? Que tienen otros mecanismos alguien dice que sí son ficción, ¿no? Pero tienen otros mecanismos de funcionar en los que de cierta manera siguen aludiendo a esa parte como no racional de las personas que se alimenta de como lo estético, ¿no? De esta sí, yo le llamo lo no racional, ¿no? Como esta síntesis entre la mente y el corazón, que digamos, ¿no? Entonces, a partir de este tipo de textos, de lecturas, también es posible llegar a entender, a visualizar, a percibir y a sentir otras realidades, ¿no? Otras maneras de habitar en el mundo que ya no sean la hiperindividualización a la que nos estamos acostumbrando, en la que se está inmiscuyendo el capitalismo, que a veces se siente como bastante contrarrevolucionaria, ¿no? Perdón, revolucionaria precisamente porque no, es que eso siempre lo había dictado la religión o el Estado o tal, y ahora yo estoy haciendo otra cosa y entonces estoy resistiendo, pero realmente es replicar en la misma lógica del capital, del capitalismo en otros aspectos de la vida, en otras maneras de hacerlo, ¿no? Y que es otra vez tener a ChatGPT al alcance, ¿no? Es lo mismo precisamente, ¿no? El poder elegir la espiritualidad que tú quieras, el poder como tomar etiquetas nada más como medio de consumo, realmente nada más vienen a ser paliativos para que no te sigas rebelando contra el sistema, ¿no? Para que te mantengas dócil y calmado ante la bota que te está aplastando, ¿no? Y qué rico sabe Lule, ¿no? Ajá, te obligan a decir eso. Qué bonito y qué guapo estamos siendo aplastados. Sí, yo creo que justo, bueno, hablando de historias que creo que pueden llevar un poco a estas situaciones en donde personajes se ven involucrados con tecnología, que yo leí recientemente y que recomendé también, es Andrea Chapela, ¿no? Con el libro de Ansibles, Perfiladores y otras máquinas de ingenio. Ajá. Que justo todas las historias y los personajes están atravesados por muchas herramientas tecnológicas, herramientas digitales, como quieran decirles, que dialogan, ¿no? Con realidades muy cercanas, con la muerte, con las relaciones con otras personas. O sea, creo que hay un momento en donde los personajes tienen como algo instalado en los ojos que pueden hacer ver que lo que el otro está viendo, compartir como esas experiencias. Entonces, de alguna manera, eso parece que, ¿cómo decirlo? Parece que en la ficción puede estar lejano, pero en realidad ha estado siempre, ¿no? O sea, y hay que acercarnos y escribir también desde ahí para, pues, averiguar qué onda con el futuro, ¿no? O sea, qué viene y por qué va a venir así. Hay que seguir hablando de esos libros que son tan incómodos como el libro de la criada, porque hace una crítica a la religión. ¿Qué? Pero para la próxima. Para el próximo episodio. Claro que sí. Sí, porque ya estamos ahora sí sobre el tiempo. Muy bien, pues entonces nos despedimos. Muchas gracias a todos por escucharnos. Vamos a hacer una suerte de continuación. Vamos a platicar de otras cosas, pero están involucrados libros que mencionamos en este episodio. Entonces, los esperamos en el siguiente. Dejen comentarios, compartan el episodio. Pues nada, muchas gracias. Bye. Bye.